El realismo surgió en Europa, la cual vivía un buen momento social, donde todos los cambios que traía la revolución industrial y el desarrollo de las grandes fábricas hizo que las diferencias sociales se hicieran más notorias, así perjudicando a los pobres. Los artistas de esta época consideraban al hombre como un producto de la sociedad, dejaron a un lado todos los héroes y empezaron a mirar el mundo que los rodeaba, basándose en sí en los problemas sociales, la dureza del trabajo y la difícil vida de los suburbios. En la segunda mitad del siglo XIX cambió mucho el oficio de ser escritor, ya que en esta época los escritores dependían de esto para sobrevivir, así que tenían que dar al público lo que quería. El arte se convirtió en lo que el público deseaba, pues el valor de una obra literaria dependía más del gusto de los lectores que de la calidad artística. El realismo supuso el fin de la actitud subjetiva y evasora a los románticos ante su entorno, la realidad social con sus problemas, y sus expectativas pasó a ser el tema central de la obra literaria, dejando de un lado al yo romántico para pasar a la expresión impersonal y nativa de los hechos. En efecto, el lenguaje literario se adaptó como instrumento de representación objetiva. El afán de objetividad hizo que apareciera un estilo sobrio, eficaz y de gran precisión. Entre las características generales del realismo están la sociedad y sus problemas. La sociedad y sus problemas se constituyeron en el tema central, ya que en el realismo ya no importaba el mundo subjetivo del autor, sino el entorno social y personal de los personajes. Los autores retrataban fielmente lo que veían. Por eso la literatura realista presentó asuntos verosímiles, posibles y objetivos. En esta búsqueda de objetividad, los autores realistas adoptaron la actitud cronista, que observa lo que ocurre y se esfuerza por describirlo minuciosa y exhaustivamente. La descripción objetiva tiene un fin didáctico. Pretendió mostrar los defectos de la sociedad para crear la necesidad de corregirlos. Cada movimiento literario destaca por una característica muy clara, que tiene que ver con la realidad de la época, con los sentimientos que se van generando en esos escritores que son tanto personajes como observadores de la realidad que se vive y que siempre enganchan con el pasado movimiento literario con el que vendrá después. Las características principales son reflejo de los valores e inquietudes de la clase burguesa como son el individualismo o el materialismo, visión objetiva de la realidad. La novela es la imagen de la vida, diría Benito Pérez. Defensa de una tesis. Las obras enfocan una realidad desde una determinada concepción moral. Lenguaje coloquial y popular, para situar a los personajes en su ambiente real. Temas cercanos al lector. Infidelidades, defensa de los ideales burgueses, problemas matrimoniales, éxodo del campo a la ciudad, ambientes regionales y costumbristas, valores modernos frente a los valores tradicionales, ansia por el ascenso en la escala social, malestar de la mujer por su papel en la sociedad y por última característica, las abundantes descripciones.
created using Powtoon. Características del realismo. El realismo es una tendencia artística europea que se enmarca aproximadamente en la segunda mitad del siglo XIX y que aspira a reflejar la realidad cotidiana de modo objetivo. La burguesía revolucionaria que impulsó el movimiento romántico se convierte en la clase social dominadora y tiende a postulados más conservadores, imponiendo una nueva visión de la vida del ser humano. La sociedad española en la segunda mitad del siglo XIX. Este periodo tiene como acontecimiento político más trascendente la Revolución Progresista de 1868, también llamada la Gloriosa. Esta revolución introdujo los más avanzados valores de civilidad y democracia en un ambiente de libertad. El liberalismo progresista burgués y las organizaciones obreras, ambos amordazados y reprimidos durante el reinado de Isabel II entre 1843 y 1868, eran el apoyo más firme para la revolución. Pero en 1874 el general Pavia disuelve las Cortes y pone fin al experimento republicano, liquidando todas las esperanzas de avances significativos en la articulación de una sociedad más justa y solidaria. Un año después, Alfonso VII regresa a España y comienza la restauración, que se extiende hasta 1912. Se trata de un largo periodo en el que los conservadores y liberales alternan el poder pacíficamente. Una nueva clase social, que es el proletariado urbano, se organiza para reivindicar sus derechos. Los enfrentamientos de este movimiento obrero y la burguesía serán constantes en esta época, y esta pugna se verá reflejada en la literatura. Durante este periodo España pasa de ser un país preindustrial a otro semi-industrializado, con el consiguiente desarrollo de la industria procesada, los transportes, medios de comunicación y la agricultura. Gracias a las mejoras económicas, la población aumenta considerablemente. Un número mayor de personas tienen acceso a la cultura, aunque los ideales de la Revolución del 78 de educación generalizada fueron abandonados muy pronto. El desarrollo científico y técnico provocó una reacción contra el pensamiento idealista que imperaba en la primera mitad del siglo y da lugar a la aparición de nuevas concepciones fisiológicas, como lo son el positivismo, que se caracterizan por considerar la observación concreta y la experimentación como una realidad digna de tener en cuenta. Por su parte, la ciencia recibe un fuerte impulso. Gran importancia adquiere Charles Darwin a raíz de la publicación de su libro, El origen de las especies. Estas ideas influyen poderosamente en la literatura del momento, más que todo en el realismo y en el naturalismo. El realismo. Así como a los excesos del barroco había sucedido la moderación de los neoclásicos y los ilustrados, al lirismo vehemente del romanticismo le siguió la mirada objetiva del realismo. El movimiento pendular que llevó a la literatura de uno a otro extremo afloró con entidad propia en la Francia de mediados del siglo XIX, anticipado por las obras de Stendhal, Mérimée y Balzac, contemporáneos de los primeros románticos. En 1857, la publicación de El realismo de Jules Champfleury codificaría definitivamente el propósito enunciado como la sinceridad en el arte. Los realistas, en efecto, buscaban reproducir con la mayor fidelidad posible la, valga la redundancia, realidad diaria. Coetáneos de novedades como la fotografía y la crónica periodística, los hombres de letras de este período encontraron un estilo acorde con sus intenciones al combinar un lenguaje llano, descripciones detalladas, argumentos de interés social y minuciosos análisis psicológicos de los personajes. La democratización de la figura del héroe, iniciada por los románticos, alcanzó su cenit dentro de estas coordenadas. Los autores realistas convirtieron en protagonistas de sus textos a boticarios, estudiantes, amas de casa, campesinos, prostitutas, a hombres y mujeres de las clases media y baja, hasta entonces relegados a papeles secundarios en la literatura. Deslindadas de la poesía, que emprendió sus propios derroteros a partir de la decadencia del romanticismo, la narrativa y la dramática se vieron altamente beneficiadas por la estética naciente y sus temas.
Gustave Flaubert, con su novela Madame Bovary, se convirtió, a su pesar, en el máximo exponente de la escuela en Francia. Eventualmente, también destacarían en el país los hermanos Goncourt, Dumas hijo, Georges Sand, Guy de Maupassant y Émile Zola, el último el padre del naturalismo, una versión del realismo impregnada de cientificismo positivista. Mientras tanto, el ejemplo de Flaubert era seguido en todo Occidente, en lengua inglesa, por los británicos Thackeray, Dickens y George Eliot, y los norteamericanos Henry James y Mark Twain. En España, por Benito Pérez Galdós, Clarín y Emilia Pardo Bazán, y en Hispanoamérica, por Eugenio Cambaceres y Federico Gamboa. Mención aparte merece Rusia. Allí, además de la excelencia narrativa alcanzada por la prosa del precursor Gogol y Turgeniev, Dostoyevsky, Tolstoy y Chekhov. El último de estos escritores, Chekhov, revolucionó el teatro con sus retratos realistas de la decadente sociedad zarista, igualmente refinadas en cuanto a la psicología de los personajes y contundentes en lo que respecta a la denuncia social. Las obras escénicas de Henrik Ibsen y August Strindberg llevaron a su cúspide la dramaturgia escandinava. A nosotros nos toca hablar sobre las características del realismo. Primeramente, para hablar sobre sus características tenemos que saber qué es el realismo. El realismo literario es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales. Esto sucedió en la segunda mitad del siglo XIX. Ya que tenemos un significado de qué es el realismo, podemos hablar sobre sus características. Los rasgos fundamentales del realismo son los siguientes. Procura mostrar en las obras una producción fiel y exacta de la realidad. Hace un uso minucioso de la descripción para mostrar perfiles exactos de los temas, personajes, situaciones e incluso de los lugares. Lo cotidiano y no lo exótico es el tema central, exponiendo problemas políticos, humanos y sociales. Rechaza el sentimentalismo, muestra al hombre objetivamente, pues da toques de realidad exacta y cruda. El lenguaje utilizado en las obras es coloquial y crítico, ya que expresa el habla común y corriente, así como rechaza lo sentimental. De igual forma, da un espacio a lo espiritual, dando como resultados toques individualistas. Las obras muestran una relación mediante las personas y su entorno social, del cual son exponentes. La historia muestra los dos personajes como testimonio de una época, una clase social, un oficio, etc. Temas relacionados con los problemas de la existencia humana. El autor analiza y produce y denuncia los males que aquejan a su sociedad. Transmite ideas de la forma más verídica y objetiva posible. En pocas palabras, el realismo pretende reflejar la verdad tal y como es. Muy buenos días a todos. En esta sección les vamos a explicar sobre un tema que hemos visto durante el año en literatura. Lo hacemos mediante este programa, que lo puede usar cualquiera, ya que se encuentra disponible en internet. Utilizamos esto para poder explicarlo de otra forma, además de usar afiches, etc. Comencemos. El realismo. El realismo literario es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales, en la segunda mitad del siglo XIX. Para quien no lo sepa, el romanticismo es un movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el clasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Origen del realismo. Aparece aplicado a la literatura hacia 1825 para referirse a la imitación por parte de los románticos de la naturaleza y al detalle descriptivo de algunos de sus novelistas. Más tarde, su significado se precisó para aplicarse a ciertos pintores como Gustave Courbet, que, frente a los temas grandilocuentes y las escenografías aparatosas del romanticismo, llevaban a sus lienzos sencillas escenas de la vida cotidiana. Enseguida
se aplicó el vocablo a las obras literarias animadas de un propósito análogo de recoger fieles testimonios de la sociedad de la época. Ahora veremos las características. Como podrán observar, hay muchas características, pero para no aburrirlos demasiado, se las resumiré. Realidad. Procura mostrar en las obras una reproducción fiel y exacta de la realidad. Literatura fantástica. El realismo literario se opone a sí mismo directamente a la literatura fantástica. Descripción. Hace un uso minucioso de la descripción para mostrar perfiles exactos de los temas, personajes, situaciones e incluso lugares. Relación persona-entorno. Las obras muestran una relación mediata entre las personas y su entorno económico y social, del cual son exponentes. La historia muestra a los personajes como testimonio de una época, una clase social, un oficio, etc. Denuncias. El autor analiza, reproduce y denuncia los males que aquejan a su sociedad. Transmite ideas de la forma más verídica y objetiva posible. Bueno, hasta acá hemos llegado. Espero que les haya gustado y que disfruten de toda la exposición. Con un abrazo enorme me despido. Adiós. Using Powtoon. El realismo es una tendencia artística europea que se enmarca aproximadamente en la segunda mitad del siglo XIX y que aspira a reflejar la realidad cotidiana de un modo emotivo. La burguesía revolucionaria que impulsó el movimiento romántico se convierte en la clase social dominadora y tiende hacia postulados más conservadores, imponiendo una nueva visión de la vida y del ser humano. Durante la segunda mitad del siglo XIX se desarrolla una nueva corriente literaria y estética, que se denomina el realismo. Con ella se da un rompimiento entre los escritores y artistas de esa época con el romanticismo. Esta nueva corriente debe su nombre a que una de sus principales características del realismo es el de representar los hechos de la vida cotidiana lo más apegado a la realidad, sin los adornos literarios y estéticos que eran usados en el romanticismo. Fue en Francia, a partir del año 1850, cuando un grupo de escritores presentan el realismo como una corriente estética, opuesta al romanticismo, en donde exponen que el realismo pretende dar una descripción exacta y real de todos los aspectos de la vida que pretende mostrar. Como primer punto, les voy a explicar qué es el realismo y cuál es su origen. Características del realismo. El realismo surge inicialmente en Francia, donde floreció una novela realista de enorme mérito. Después se extendió a otros países del entorno occidental y alcanzó un gran cultivo en Inglaterra y Rusia. Sus características fundamentales son la reproducción exacta y completa de la realidad social. Todos los temas pueden ser objeto de atención por parte del escritor, desde los más heroicos hasta los más humildes. Para lograr ese objetivo, el escritor se documenta minuciosamente sobre el tema que desea tratar. Las obras reparten su atención por igual a los personajes y a los ambientes sociales. Los protagonistas son individuos analizados psicológicamente de manera muy exhaustiva, de modo que el lector conoce hasta los más íntimos recovecos de su alma. La necesidad de describir profundamente el interior de los personajes determina la presencia de un narrador omnisciente, es decir, aquel que conoce con detalle el pasado, el presente y es capaz de incluso anticipar el futuro de los personajes. Saca a la luz los pensamientos más íntimos de sus criaturas y no duda en dirigirse al lector para comentar sus comportamientos. El estilo sobrio y preciso y elaborado. Como pretende reflejar la realidad de modo verosímil, aparece en diferentes registros lingüísticos acorde con el habla de los personajes. Las acciones de las novelas responden a hechos verosímiles localizados en lugares concretos y reales bien conocidos, o con nombres imaginarios de trasfondo real. Los novelistas realistas suelen profesar una ideología progresiva
y a veces las dejan transcribir en sus novelas. Toman partido ante la realidad, por eso denuncian las injusticias y reclaman una mayor atención para los desposeídos. Características del realismo. Presentar de forma fiel la realidad. Las obras literarias, pinturas y esculturas son representaciones de lo que el autor ve. En las obras literarias el lenguaje utilizado es muy variado. Puede ser un lenguaje común o sofisticado. Esto depende del personaje. Una obra realista no cuenta con ningún elemento de fantasía en su contenido, es decir, que es objetiva en sus descripciones. La exposición hecha en estas obras busca ser verídica y plasmar la realidad tal como el autor la observa. Se describen con lujo de detalle todas las características de los personajes, lugares y situaciones que aparecen en la obra. Son obras que al representar la sociedad de la época tal y como es, sirven para realizar una crítica de la misma. Las obras realísticas presentan a los personajes con oficios y trabajos propios de la época, representando la forma de vida del lugar representando en ese tiempo. Estas obras tienen un carácter histórico, ya que ubican en un plano social, político y económico a los personajes que intervienen en estas. Su tema fundamental son los problemas que enfrentan las personas en su existencia, la descripción del carácter, conductas y temperamentos de los personajes. Es una de las características del realismo.